¿Pueden oírme? Listo, ahora Sí. sí, profe. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bien. Primero que todo, nuevamente buenas tardes a todos y todas los que no haya podido saludar anteriormente. En nuestra sesión de hoy vamos a continuar con el trabajo que iniciamos la sesión del martes, creo que fue, en la cual nosotros establecimos como propósito entrar a indagar sobre las características de cierto tipo particular de ecuación de varias variables, que es lo que denominamos como las ecuaciones cuadráticas. El trabajo que vamos a desarrollar de ahora en adelante, digamos que lo que hicimos la vez pasada fueron los preliminares algebraicos, que se centra casi que totalmente en el proceso de completación de cuadrados. El trabajo lo vamos a desarrollar ahora de manera, digamos que separada. Primero vamos a hablar de las ecuaciones cuadráticas de dos variables y posteriormente vamos a hablar de las ecuaciones cuadráticas de tres variables. El nivel de profundidad con el que vamos a analizar estas ecuaciones no es, digamos que total, es decir, no vamos a entrar a mirar en total detalle qué es lo que pasa con estas ecuaciones, porque eso es un tema que abarca muchísimo tiempo y digamos que los tiempos son muy limitados para esta asignatura. Voy a tratar de aclarar las ideas básicas, fundamentales del estudio de este tipo de ecuaciones. El día de hoy vamos a trabajar o a empezar a trabajar en el aspecto clave de este tipo de ecuaciones, que es el aspecto geométrico o el aspecto gráfico. Y para tratar de ambientar ese trabajo, vamos a revisar sobre este entorno que ustedes ven, que es el entorno del software GeoGebra, que es un software muy sencillito. Voy a compartirles el enlace aquí por el chat. No es que lo esté promocionando ni mucho menos, es un software libre. Como este hay muchísimos, pero es un ambiente gráfico que nos permite ilustrar ciertos conceptos que van a ser de utilidad para nosotros. La idea básica es que cuando yo tengo una ecuación de dos variables, sea la que quiera que sea esta, esa ecuación se puede representar como una gráfica en el plano cartesiano. Cuando, por ejemplo, uno tenía ecuaciones lineales, como esta ecuación lineal que les estoy mostrando acá, esa ecuación lineal gráficamente se representa por medio de una línea recta. Y yo creo que eso es relativamente conocido para ustedes. Cuando yo tengo una ecuación lineal, que es la que se trabaja en el álgebra lineal, su gráfica en el plano cartesiano se representa por medio de una recta. La pregunta natural que surge es, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación cuadrática? Por ejemplo, esta ecuación que les voy a presentar acá. 2x al cuadrado más 3y al cuadrado más 8x menos 10y igual a 20. Entonces, gráficamente, eso tiene otra estructura. Ya no es una línea recta, ya es otro tipo de dibujo, un poquitico más curvado, por decirlo de alguna forma.
Y ese tipo de gráfica de una ecuación cuadrática de dos variables es lo que se conoce como una cónica. Entonces, cuando yo tengo una ecuación cuadrática de dos variables, como la que aparece acá, a ese tipo de gráfica se le denomina cónica. Y naturalmente, dentro de las cónicas hay diversos tipos de clasificación. Entonces, este es un tipo de cónica correspondiente a cierto tipo de ecuación. Ya les voy a mostrar otro tipo de cónica. Voy a borrar este de acá. Este es otro tipo de cónica que corresponde a esta otra ecuación cuadrática. Y otro tipo de cónica que aparece es esta. X al cuadrado más 6x menos 8y igual a 10. Dense cuenta que aquí tengo tres ecuaciones cuadráticas de dos variables representadas gráficamente y cada una de esas ecuaciones tiene una gráfica con una naturaleza particular. Sin embargo, todas esas ecuaciones o todas esas gráficas se agrupan dentro de lo que se conoce como las cónicas. Este tipo de gráfica es lo que uno conoce como una elipse. Ustedes pueden ver que es como una especie de óvalo. Este otro tipo de gráfica es lo que se conoce como una hipérbola, que son como dos ramitas, por decirlo de alguna forma, simétricas. Y este último tipo de gráfica sí es muy familiar para ustedes, que es lo que se conoce como una parábola. Entonces la idea es que cuando yo tengo una ecuación cuadrática de dos variables, su gráfica corresponde a alguno de los tres tipos de cónica o de gráfica que les estoy mostrando en este momento. O es una elipse, o es una hipérbola, o es una parábola. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Naturalmente, nuestro propósito es tratar de identificar las características de la gráfica más relevantes a partir de las ecuaciones que a nosotros nos plantean. Es decir, en primer lugar, saber identificar a qué tipo de cónica corresponde cada tipo de ecuación. Eso digamos que es nuestro primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es identificar algunos puntos claves dentro de la correspondiente cónica. Por ejemplo, cuando yo trabajo con una elipse, un punto clave es el punto que queda en toda la mitad de esa elipse. Voy a ver si lo puedo identificar de alguna forma. Bueno, aquí ofrecen formas de determinar gráficas de esas cónicas, pero estoy buscando un punto muy particular. No sé si aquí esté la herramienta. Me refiero al punto que queda exactamente en la mitad, que es lo que nosotros vamos a denominar el centro de la elipse. Entonces, una característica importante de esta ecuación es tratar de determinar cuál es el centro de la elipse que representa esa gráfica. En el caso de la hipérbola, el punto más especial de esa hipérbola es el punto que queda exactamente en la mitad también entre las dos ramas de la correspondiente hipérbola, que en este caso también se denomina el centro
de esa hipérbola. Y en el caso de la parábola, el punto que tiene mayor importancia es este puntico que aparece acá, aquí digamos que en este momento en la parte más baja, que es lo que se conoce como el vértice de la correspondiente parábola. Entonces, de alguna forma, el problema que se plantea es, a partir de una ecuación cuadrática de dos variables, identificar, primero que todo, cuál es el tipo de cónica que corresponde a esa ecuación y, en segundo lugar, identificar los puntos claves de esa correspondiente cónica. Y posteriormente tratar de establecer otras características especialmente relacionadas con su orientación, con cierto tamaño de esas cónicas, y la idea es poder hacer eso a través de procesos netamente algebraicos. Es decir, geométricamente uno puede tratar de identificar el centro, es decir, teniendo la gráfica, de pronto yo puedo tratar de ponerme a mirar cuál es ese punto que queda exactamente en la mitad de esta elipse, por ejemplo, pero la idea es hacerlo de manera muchísimo más precisa a través de manipulación algebraica de las ecuaciones correspondientes. Ese es el planteamiento del problema. Discúlpenme que me haya extendido tanto en él, pero es como para que ustedes tengan claridad sobre los alcances que queremos darle a este tipo de temática. Posteriormente trataremos de hacer también eso con las ecuaciones de tres variables y ahí nos vamos a mover en otro entorno distinto. Y vamos a ver la mayor cantidad de características que podamos de acuerdo al tiempo que tenemos disponible para trabajar con este tipo de objetos. Ese es, a grandes rasgos, nuestro planteamiento del problema. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ataquemos el problema ahora sí. Listo. Entonces, recordemos cuáles son las características algebraicas de una ecuación cuadrática de dos variables. Voy a poner por acá, voy a copiarme el formato, es este de acá. Son las ecuaciones de la forma ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más by igual a e. A partir de esta ecuación, yo puedo identificar rápidamente el tipo de cónica al que corresponde, siguiendo la regla que aparece en esta tabla. Si yo tengo que en esta ecuación los dos coeficientes que aparecen acá con las variables cuadráticas, que es lo que se conoce como los coeficientes cuadráticos, si ambos tienen el mismo signo, en ese caso la gráfica va a corresponder a una elipse, que gráficamente yo les había dicho cuál era su estructura, es como esa especie de óvalo que veíamos anteriormente, cuando los dos coeficientes cuadráticos tienen diferente signo, es decir, cuando uno es positivo y el otro es negativo, la gráfica corresponde a una hipérbola, y cuando los dos coeficientes, cuando alguno de los dos coeficientes es igual a 0, es decir, cuando alguna de las variables cuadráticas desaparece, en ese caso la gráfica corresponde a una parábola, que digamos que es un objeto relativamente familiar para todos nosotros. Miren el sentido que tiene esto. Ay, no estaba... Sí estaban viendo todos mis pantallas, ¿cierto? Permítanme, la pongo acá fija. Esta tablita es el eje para identificar ese tipo de cónicas a partir de la ecuación. Entonces quiero que vean
cómo eso efectivamente es cierto. Nuevamente retomando lo que teníamos. Entonces, ahí está. Miren esta primera ecuación. ¿Por qué está haciendo esto? No me deja ver nada. Miren esta primera ecuación. En esta ecuación, los dos coeficientes cuadráticos, los que acompañan a las variables al cuadrado, ambos son positivos, es decir, ambos tienen el mismo signo, y su gráfica efectivamente corresponde a una elipse. En este caso de acá, sus coeficientes cuadráticos tienen signo diferente. En ese caso, la gráfica corresponde a una hipérbola. Y en este último caso, falta una de las variables cuadráticas y su gráfica corresponde a una parábola. Entonces, dense cuenta cómo esa clasificación que hace esa tabla que les estaba mostrando, efectivamente corresponde con la realidad gráfica de ese tipo de ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Pero es una Claro, hasta pregunta, ahí. cuando el resultado da negativo. Dime, perdón, ¿qué? No te escuché, ¿qué fue No, lo que digo dijiste? que cuando el resultado da negativo, ¿Cómo así el resultado? ¿A qué te refieres con el resultado? mm, como en la última dice igual a 10, que fuera menos 10. Miremos. También es una parábola, ¿no? Es que ustedes tienen que poner atención a que el que determina la clase de cónica con la que estamos trabajando son estos dos coeficientes cuadráticos. Estos números de acá o los otros números por el momento no determinan nada específico con respecto a la cónica. Después veremos en detalle de qué manera influyen. Pero lo que es relevante a la hora de clasificar una cónica son los coeficientes que acompañan a las variables cuadráticas. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con eso? ¿Quién fue el que preguntó? Ya, profe. ¿Tu nombre es? Qué pena es que no te veo. Carlos, Carlos. ¿Carlos Daniel? Que te escucho recortado. No sé si soy solo yo. Listo. Entonces, ¿sí me hago entender? Es decir, por el momento estamos en la clasificación de las cónicas. Ya posteriormente entraremos en detalles y sobre esos detalles veremos de qué manera efectivamente se influencian esos otros números que estamos viendo. Pero por el momento, a la hora de clasificar, en elipse, hipérbola o parábola, lo que influye son los coeficientes cuadráticos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos siendo claros hasta ahí? Sí, Pregunta. señor. No, profe. Listo, pues. Bien. Volvamos un poquitico a nuestro aspecto algebraico. Qué pena ese salto entre un ambiente y otro, pero es para como ilustrar lo que vayamos trabajando, aprovechando estos recursos con los que contamos. Bien. Listo. Ahora, para especificar o hallar los puntos, vamos a llamarlos destacados de cada cónica, y esos puntos destacados por el momento, ya veremos después qué otros podemos revisar, son los centros, o mejor dicho, lo voy a poner así. Para la elipse y la hipérbola,
estamos hablando del centro. Para la parábola, estamos hablando del vértice. Esos son los puntos destacados de cada cónica por el momento. Vuelvo e insisto. Ya entraremos en detalle a ver otros puntos para cada cónica en la medida en que el tiempo nos lo permita. Pero digamos que importantes son el centro para la elipse y la hipérbola y el vértice para la parábola. Para poder encontrar esos puntos destacados, es necesario realizar el proceso de completación de cuadrados. Entonces, quiero que miremos la siguiente idea, pero para eso teníamos unos ejercicios por ahí. ¿Recuerdan este ejercicio que había dejado planteado la vez pasada? Sí, señor. Listo. Entonces quiero tomar el primero. Entonces voy a quedarme con el primero. ¿Quién me hizo la completación de cuadrados de esta cónica o de esta ecuación cuadrática de dos variables que les había mostrado? Aquí, por ejemplo. Yo, profe. Listo. Entonces regálame el resultado final de la completación de cuadrados. Entonces, después de la completación, resulta, ¿qué resultó ahí? Menos 2. Entonces voy a escribirlo acá, menos 2, sí, Abre paréntesis. sí, X más 2 al cuadrado. x más 2 ajá, al cuadrado, listo. Continúa, Más 8. más 8, sí, Paréntesis. Y menos sí, 1 al cuadrado. y menos 1 al cuadrado, listo, Igual a 30. igual a 30. Entonces vamos por pedazos, listo. Esta ecuación, de acuerdo a esta tabla, corresponde a una hipérbola. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Es señor. una hipérbola? Sí, profe. Tengan en Sí, cuenta en profe. esta tabla los coeficientes cuadráticos. Listo. ¿Aquí te dio 30 otra vez? Sí, señor. ¿A todos les dio 30 otra vez? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, profe. Profe. ¿No se modificó en el proceso o es que se canceló lo mismo dos veces? Déjame mirar. Ah, ya, menos 8 más 8. Listo, ya. Sí, creo que sí. Bien. El centro de esa hipérbola corresponde, a ver si lo puedo decir, a los números que están dentro de los paréntesis con el signo cambiado. Lo digo de la manera más coloquial que se me puede ocurrir para tratar de ilustrar. Quiero que miren cuidadosamente. Cuando yo hago la completación de cuadrados, me quedan dos paréntesis. Este de acá y este de acá. Dentro de esos paréntesis hay un número. Dentro de cada paréntesis hay un número. Está este numerito de acá, el más 2, y este numerito de acá, que es el que se conoce, que es el menos 1. Lo que me dice la teoría es que para encontrar el centro de esa hipérbola, ese centro corresponde a estos números, pero con los signos cambiados. Es decir, el centro es primero va el que va con la variable x, porque el orden en el plano cartesiano es primero x y luego y. Entonces, primero va este numerito con el signo cambiado, que es menos 2, y luego va este otro numerito con el signo cambiado, que sería 1. Es decir, el centro de esta hipérbola es el punto menos 2,1.
¿Sí fue clara la idea? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Veamos que no estoy mintiendo. Veamos que no estoy mintiendo. Y otra vez hago ese salto. ¿Saben cuál es el problema? Que se me está olvidando fijar la pantalla. Esperen, la fijo 2 minutos para que quede en el video. Porque después los que van a ver el video no lo ven completo. Listo. Ese problema de estar dando saltos. Más bien lo que voy a hacer es compartir totalmente toda mi pantalla. Total, no tengo nada que ocultar. Voy a estar haciendo eso para evitar estos salticos. Al principio va a ser un poco molesto, pero bueno. Entonces a ver si me queda bien. Listo, listo. Entonces voy a borrar estos que estaban acá. Y me voy con la hipérbola. Menos 2x cuadrado, menos 2x al cuadrado. Ustedes mismos pueden hacer esto. El programa se maneja muy sencillo. 2x al cuadrado más 8y cuadrado. ¿Alguien me puede leer la ecuación mejor para no estar teniendo que soltar a cada rato? 8y cuadrado, sí, Menos 8x, menos 8x, menos 16y. x menos 16y, igual a 30, ¿cierto? Sí, señor. Ay, ¿por qué? ¿Qué hice? Menos 12x al cuadrado más 8y cuadrado. Otra vez me lo leen, por favor. Menos 8x, Menos 8x menos más 16y. 16. Ah, no, te lo está poniendo como función. Qué bobada, permítame un segundo. Otra vez, menos 2x al cuadrado más 8y al cuadrado. Me dicen si me equivoco. Sí. Más. Otra vez, qué pena con ustedes. Menos 8x, Menos 8x más menos 16y. menos 16y igual a 30. ¿Así está bien? Esa es. Esta es la hipérbola que corresponde a esa ecuación. Según lo que nosotros acabamos de mirar, el centro estaría en menos 2,1, que sería este puntico de acá. Si lo puedo señalar, menos 2,1. Ese supuestamente sería el centro. Dense cuenta cómo efectivamente en este punto es que se obtiene la total simetría de la correspondiente hipérbola. Es decir, que efectivamente lo que obtuvimos a través de la ecuación me da efectivamente el centro de la correspondiente hipérbola. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. En el caso de la elipse, funciona exactamente igual. Déjenme tomar una elipse. Y aquí de paso miramos un casito particular, esta elipse de acá. ¿Sí ven la ecuación? ¿Sí estamos de acuerdo en que corresponde a una elipse? Sí, señor. ¿Alguien hizo la completación? ¿Alguien hizo la completación de cuadrados de esa ecuación? ¿De la última? Sí, profe. Listo. Nuevamente, ¿cuánto da el resultado de la completación? Me da 2x al cuadrado Sí, ese no se le hace nada porque no hay quien lo acompañe. Ya les digo cómo se maneja ese. ¿Listo? más 4 ¿Sí? factor de y menos 2 al cuadrado ¿Listo?
igual a 28. igual a 28. Misma idea. Lo que pasa es que aquí hay una pequeña variante. Lo que yo hago es coger dentro del paréntesis, dentro de cada paréntesis, el número que está acompañando y le cambio el signo. Alguien me dirá, pero es que aquí no hay ningún paréntesis. Cuando eso pasa, cuando aquí me quedó solito este, sin paréntesis, significa que el número que está acompañando es un 0. Porque decir 2 por x al cuadrado es lo mismo que decir 2x, a ver si lo puedo escribir bien, 2x menos 0 al cuadrado. Lo que pasa es que uno comúnmente no lo escribe así, pero como x es lo mismo que decir x menos 0, pues entonces uno lo podría escribir de esta forma. No hay necesidad de escribirlo de esa forma, lo que hay que es importante es tener en cuenta que cuando acá no hay paréntesis, es como si hubiera un número cero, perdón, ahí adentro. En ese sentido, teniendo en cuenta eso, el centro de la elipse, porque es una elipse, es, inserta ecuación, en X, que es el primero, como les decía, como no hay número ahí en el paréntesis, va un 0, y en el otro caso, este menos 2, se le cambia el signo y me queda 0,2. Entonces, el centro de esta elipse sería el punto 0,2. Verifiquémoslo una vez más. Ahora voy a escribir esa ecuación. Era 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 4y al cuadrado. ¿Cuál era el siguiente número? ¿Me lo pueden decir? ¿Más quién? ¿O menos quién? Menos 16y. Menos 16y. ¿Y eso es igual a cuánto? A 12. A 12. Aquí está. El centro, habíamos dicho que era 0,2. Déjenme ubico ese punto. Es este puntico 0,2. Aquí está. Y dense cuenta que este punto es efectivamente el centro de esta elipse. Es decir, el punto que está exactamente en la mitad de la correspondiente elipse. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Quiero que miremos ahora qué pasa en el caso de la parábola. En el caso de la parábola, sí hay una pequeña variación. Entonces voy a ponerlo por acá. En el caso de la parábola, se tiene que hacer un ajuste adicional. Entonces quiero que miremos una parábola. De las que habíamos dejado como ejercicio, la única que era parábola era esta de acá. ¿Cómo fue el proceso de completación de cuadrados? Este sí déjenme hacerlo porque este a veces es el que es un poquitico más complicado de recordar. Por aquí arriba lo tenía. El que hice acá era este ejemplo. Listo. Entonces voy a recordarlo en este ejemplo para que ustedes de paso verifiquen si lo hicieron bien. Lo primero es reorganizar. Esto, ay, ¿por qué me está costando tanto hacer esto acá? Listo. Si el computador ya se cansó. Esto sería la misma ecuación, voy a escribirla completa, menos 8y al cuadrado, menos 32y, menos 4x, igual a menos 20. Lo único que hice ahí fue reorganizar. Como aquí solo hay una variable cuadrática, entonces solo vamos a hacer la completación de cuadrados sobre esa variable. Aquí me queda menos 8 y al cuadrado, aquí me queda más 4y
Ahí lo único que hice fue hacer la factorización. Acá lo que hago simplemente es, le sumo 4, que es lo que me completa el cuadrado ahí dentro del paréntesis, pero acá, entonces lo voy a hacer rápido, 4 por menos 8 es menos 32, como hay que restarle ese menos 32, se convierte en una suma, y por eso aquí me queda más 32, ¿y qué era lo que hacíamos después con la parábola, después de haber hecho eso? Lo pasaba al otro lado del número, y eso me queda menos 52. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de hacer? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Me falta naturalmente factorizar este trinomio cuadrado perfecto. Me falta otro rengloncito más. No sé si la vez pasada, creo que la vez pasada no había hecho esa factorización. No, sí, aquí la hice al fin y al cabo. De hecho, la había hecho antes, pero aquí la puedo hacer al final. Y más 2 al cuadrado. Y esa es la completación de cuadrados de esa ecuación que corresponde a una parábola. Aquí el problema es que solo hay un paréntesis, como para encontrar, por decirlo de alguna forma, el correspondiente vértice. En el caso de la parábola, ese punto destacado se llama vértice. Para la parábola, aquí hay necesidad de hacer un pasito más, o mejor dicho, 2 pasitos más. Lo que nosotros hacemos después de la completación de cuadrados es paso este menos 4x al otro lado, pero al pasarlo pasa positivo, aquí me queda 4x, y luego hago lo siguiente, luego factorizo al lado derecho, este 4, me queda 4x, y aquí me queda 52 dividido 4, que eso es 13. Entonces esto es 4x menos 13. ¿Sí vieron esos pasitos adicionales en el caso de la parábola? ¿Cómo se hacían? ¿Sí los vieron? Sí, profe. O sea, hacemos el proceso de completación de cuadrados usual, común y corriente, pero para la parábola hay que hacer esto adicional. Paso el menos 4x al otro lado y luego le factorizo este 4. Y aquí ya me salieron los 2 paréntesis que necesitaba. Entonces, en ese caso, el vértice, porque aquí se llama vértice, es, y mucho ojo con la idea. Aquí hay 2 paréntesis, uno para la X, el otro para la Y. Primero siempre va la X, el orden usual en el plano cartesiano es que primero va la X y luego va la Y. Entonces, en este caso, primero va el número que está en el paréntesis de la X, nuevamente con el signo cambiado, S, y el otro punto es el de la Y, el paréntesis de la Y, también con el signo cambiado, que sería menos 2. Entonces, en este caso, el vértice sería 13 menos 2. Primero va el que va con la X, luego va el que va con la Y. Naturalmente siempre con los signos cambiados. Y ese sería entonces el vértice de esa correspondiente parábola. ¿Sí me siguieron hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dense cuenta que el corazón de todo esto
Es el proceso de completación de cuadrados que discutimos la clase anterior. Voy a hacer una última verificación. Voy a ver si puedo copiar esto y pegarlo. Ahí. ¿Lo puedo hacer? Eso es una maravilla. Ole, y sí. Qué bien. Mírenlo. Simplemente deja copiar de Word este ambiente. Ahí, tengo un segundo. Voy a borrar. Este puntico. Listo. Esta fue la ecuación. Menos 8y cuadrado menos 4x menos 32y igual a menos 20. Miren que esto corresponde a una parábola y quiero que miremos el puntico que había dado. El puntico era el punto 13 menos 2. Ese lo puedo dibujar ahí. A ver si lo voy a copiar también. Y miren que efectivamente ese 13 menos 2 es el vértice de la correspondiente parábola. Entonces, efectivamente, el proceso de completación de cuadrados me dio el correspondiente vértice. ¿Sí me siguen hasta ahí con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Listo. Voy a ponerlo acá. Un procedimiento. De pronto alguno de ustedes encuentre la forma de hacerlo o encuentre algún programa que les encuentre directamente esos centros y esos vértices, pero quiero que los hagan con el procedimiento adecuado. Cero, 5. Si ven la actividad que les propongo,
Sí, señor. Sí, profe. Permítanme un segundo. Ay, ¿qué hice? Ya. Qué pena, a mí la tecnología todavía me genera daño. Listo. Entonces, esta actividad corresponde al 10% del primer corte. Realizar estas 5, o mejor dicho, encontrar los centros y vértices de estas 5 cónicas. Ese es el ejercicio básico con las cónicas, encontrar centros o vértices. La próxima clase vamos a tratar de mirar otros aspectos importantes e interesantes de esas correspondientes cónicas. ¿Qué otras cosas se les puede encontrar? Vamos a tratar de mirar sobre todo lo que corresponde a orientación, a tamaño y ese tipo de cosas. También siempre sobre el proceso de completación de cuadrados, pero por el momento, básico, encontrar estos puntitos. Permítanme un segundo, les fijo esta pantalla para que lo vayan mirando. Profe, una pregunta. ¿Y tú abres como una actividad en Moodle para subirla o cómo te la presentamos? Eso es lo que voy a hacer justamente en este momento, pero necesitaba fijar esto, listo, y ahora voy a ir poniéndolo en Moodle. Denme un minuto. ¿Qué le pasa a esto? Uno. Espero que esté bien. Listo. ¿Para cuándo me pueden tener ese ejercicio? Mírenlo con cuidado, ahí lo están viendo ustedes. ¿Para cuándo me lo podrán tener? Una fecha razonable, ¿no? Es que ahorita me digan que en julio. ¿Para cuándo? ¿Para la otra clase? La otra clase, la clase es el martes. Sí, profe. Listo. ¿Qué fecha es el martes? ¿9? ¿Me equivoco? Sí, profe. Sí. Listo. Listo. Hacemos esto de una vez. Bien. Oh, ya. Entren a Moodle, por favor, y verifiquen si ahí está la actividad. Si está el archivo, si está todo, si está la fecha correctamente de entrega. Dime. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien el archivo? ¿Exactico está igual que ustedes ven ahí? Sí, profe, está. Listo, perfecto. Entonces, ustedes me dijeron que para el martes, les di todo el día del martes, no necesariamente antes de la clase. Si ustedes quieren hacerlo después, tienen hasta la medianoche del martes. ¿Puedes cerrar el micrófono un segundo, Gisette? ¿Me ibas a decir algo? Listo, gracias. Y esa sería la primera actividad evaluativa, que correspondería al 10% de este primer corte.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo por hoy. Nos veríamos entonces el martes en clase. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Estén bien.